Hola, muy buenas. Cuando en 2016 ganó el Brexit en el referéndum celebrado en el Reino Unido, los partidos euroescépticos de toda Europa lo celebraron como una gran victoria. Con los años, eso sí, aunque los euroescépticos siguen siendo muy críticos, ya no proclaman la necesidad de salir de la Unión Europea. Hoy en Simple Política, ¿por qué ya nadie pide salir de la Unión Europea? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy hablamos de la Unión Europea y lo hacemos con Emilio Ordiz. Emilio, ¿qué tal? Hola Adri, muy buenas, ¿qué tal? Pues yo muy bien, con ganas como siempre de hablar contigo de política europea. En este caso vamos a hablar de un tema concreto, de unos partidos políticos bastante concretos que se han expandido por prácticamente todos los estados miembros de la Unión Europea. Serían esos líderes políticos, partidos políticos que hemos llamado euroescépticos, que en su día eran aquellos que proclamaban el exit en Francia, en Grecia, en España, y que ahora simplemente los llamamos otra vez euroescépticos. Hablaremos del cambio, ¿vale? Hablaremos de por qué ahora no se pide tanto esa salida de la Unión Europea, pero antes queríamos que nos ayudases también a entender qué es ser un líder o un partido euroescéptico a día de hoy, a 2023, por decirlo así. Bueno, hay que partir de la base de que ya ha cambiado incluso el concepto, es decir, cuando se empezó a desarrollar la campaña del Brexit, una de las voces cantantes, si no la más importante, era la de Nigel Farage. Aquello lo que representaba, su discurso, lo que representaba el UKIP, que era su partido, era un partido eurófobo, es decir, quería estar fuera de la Unión Europea. Ahí está el primer matiz. Una cosa es ser eurófobo y otra cosa es ser euroescéptico. Y el euroescepticismo no es algo exclusivo de los partidos de derechas, aunque ahora dominan, digamos, mucho más ese espectro que en otros tiempos. Pero en Grecia, por ejemplo, se desarrolló un euroescepticismo de izquierdas muy potente con el primer Alexis Tsipras, el primer Syriza que salió en paralelo, por ejemplo, a Podemos, o incluso la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon en Francia. Es decir, hemos visto incluso desde antes de 2016, porque ya en 2014 esa foto era bastante interesante, pero hemos visto un cambio, ¿no?, de paradigma hacia lo que me preguntabas, que es que hoy ser euroescéptico es querer desintegrar la Unión Europea, es decir, querer que los Estados miembros recuperen competencias. De hecho, los líderes euroescépticos hablan de alianza de naciones, porque no les gusta el concepto de Unión Europea, no les gusta la Unión Europea actual como tal, pero además son bastante alérgicos al concepto de Unión Europea. Sí, sí, porque eso sí que ha cambiado. O sea, ahora es como la vamos a destruir o la vamos a desmontar desde dentro, pero esto es algo que ha cambiado respecto especialmente, ya no desde el referéndum en 2016, porque decía en la introducción que más o menos los partidos euroescépticos lo celebraron como una victoria, sino con las consecuencias que ha tenido el Brexit, como que hace frío fuera de la Unión Europea, y han cambiado el discurso a que ahora ya salir de la Unión Europea ya no está en la agenda, ¿no? ¿Cómo se come eso, ¿no? ¿Cómo esos partidos han cambiado, ¿no? Básicamente es así el resumen, es decir, el Brexit fue un campo de pruebas para el euroescepticismo. Entonces el resto han visto que ha salido rematadamente mal y han dicho, tenemos que reformular el discurso. Y de hecho hay encuestas bastante recientes que lo que nos dicen es que en todos los países de la Unión Europea, o al menos en los principales, la idea de abandonar esa unión ya prácticamente está en un como mucho 20%, 18, 15%, nos hemos encontrado. Y en Italia, por ejemplo, llegó a estar en el 40% y parecía algo normal, ¿no? Entonces, se ha juntado eso con que la Unión Europea también ha trabajado en corregir errores que habían alimentado ese euroescepticismo. En Grecia, por ejemplo, las políticas de austeridad, recordamos, yo creo que casi todos, el referéndum en Grecia sobre las medidas de rescate,
ese modelo de austeridad se ha ido abandonando y sobre todo yo creo que la respuesta a la pandemia ha trastocado un poco los planes, ¿no? de los euroescépticos, porque la integración europea en ese sentido ha funcionado. Sí, porque además, hablando un poquito de euroescépticos y antes de seguir con los planes de futuro de esta gente, de estos partidos, digamos que tú nos has puesto un ejemplo de Syriza, de Alexis Tsipras, pero nosotros, si hablamos de euroescépticos, lo que nos vendría a la cabeza, los que quizá nos movemos menos en la política europea, sería una Marine Le Pen, un Matteo Salvini incluso, un Víctor Orbán. Sería por ahí, ¿no? Es decir, cuando hablamos de euroescépticos, hablamos de estos grandes, entre comillas, referentes en Europa, ¿no? Sí, sobre todo el modelo, digamos, para explicar el euroescepticismo es Visegrado, ¿no? Son sobre todo Hungría y Polonia, que no son iguales, su euroescepticismo no es igual. Y de hecho lo vemos con la relación con Rusia desde el inicio Sí. de la invasión de Ucrania. Orbán y Fidesz lo que han hecho ha sido a lo largo de los años pasar de ser un partido y un líder liberal, casi incluso de centro, en la fase esa de lucha contra el comunismo en Hungría, etcétera, etcétera, se ha ido escorando, ¿no? hacia la derecha, hacia lo que es hoy, que es un ultraconservador. En el caso de Polonia es distinto. Ley y Justicia ya era un partido ultraconservador antes de que la dinámica fuese en la que estamos ahora mismo, ¿no? Y luego el resto eligen lado. Hay algunos que no se deciden, como Vox en España, que va un poco entre las dos aguas, ¿no? Entre me gusta un poco Rusia, pero no, me gusta lo que hace Polonia, pero no del todo. Y luego está Giorgia Meloni en Italia, que quiere el modelo polaco, que es, yo soy atlantista, me gusta estar dentro de la OTAN, no me gusta la Unión Europea y ya veré cómo me muevo en esa batalla con Bruselas. Son dos modelos distintos que han suplantado, digamos, a los que para todos eran los referentes hasta ahora, que eran Marine Le Pen y Matteo Salvini. Esto al final, Adri, es una cuestión de resultados electorales. Aquí la fórmula que gana es la que luego nos gusta. Salvini se cayó del gobierno, Le Pen no es capaz de ganar elecciones, pero en cambio, tanto Ley y Justicia en Polonia como Fidesz, como Víctor Orbán en Hungría, sí que ganan elecciones con bastante suficiencia. Meloni gana elecciones y entonces Sí, se sí. van posicionando, ¿no? En ese sentido. Hombre, ahora me lo dejas fácil para decirte que este es el episodio 708 y yo creo que en 700 todo va de elecciones, ¿eh? Yo creo que en 700 de los 708 que llevamos todo va de Al lo que final, funcione para ganar elecciones, dentro de lo que cabe. Por cierto, hablando de estos partidos, de sus planes y demás, otra de las cuestiones que te quería preguntar, porque hemos respondido un poco a la pregunta con la que titulábamos el episodio, porque nadie pide salir de la Unión Europea, el fracaso del Brexit, está claro. ¿Y ahora qué? Es decir, vale, me has presentado dos modelos de partidos euroescépticos, de esas democracias y liberales que también les gusta mucho a la Unión Europea hablar, pero ¿qué programa electoral tiene un partido euroescéptico que sabe que en realidad no puede pedir la salida de la Unión Europea y que además, como tú dices, el 20, como mucho, el 20% de mi población quiere eso? yo tengo la sensación, y esto, aquí ya entramos un poco en política ficción, ¿no? En muchos casos no les va a quedar otra que aceptar las reglas del juego. Me explico. Fratelli d'Italia y Giorgia Meloni son un partido y una líder euroescépticos. Nunca lo han escondido. En su momento hablaron de salir del euro y eso no tuvo más recorrido, pero son firmes defensores de la Alianza de Naciones que te mencionaba antes, y de hecho Giorgia Meloni preside la familia europea de conservadores y reformistas, que es donde están, entre otros, Vox o Ley y Justicia. El problema está en que la realidad es muy tozuda. Y pongo dos ejemplos. El italiano, que es el más claro, que a lo que ha conducido a Giorgia Meloni el escenario actual es a aceptar
que la solución energética tiene que venir, a la crisis energética tiene que venir de una solución común. Le ha obligado a mantener muchas de las reformas que ya había propuesto y que ya había puesto negro sobre blanco Draghi. ¿Por qué? Porque te estás jugando una cantidad ingente de fondos de recuperación que en el caso de Italia es más ingente todavía porque son el Estado que más se beneficia de ese fondo de recuperación. ¿Esto qué provoca? Que el euroescepticismo al final se suavice. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar en una pelea que vas a acabar perdiendo. ¿Quién la está empezando a perder y va a tener que acabar reculando en el futuro? Víctor Orbán. A Hungría ya se le están congelando fondos. No todos, ¿por qué? Porque cuenta con una cosa que se llama poder de veto. En la Unión Europea prima la unanimidad en la mayoría de decisiones, en todas las decisiones importantes. Entonces Orbán juega con esa baza, que es, ¿hay que desbloquear un fondo de ayuda para Ucrania? Vale, pero tú del otro lado desbloqueame a mí mis fondos de cohesión. En esa lucha va a estar un poco el futuro. Y ahí vamos a ver quién sale ganando. Bruselas ha ido construyendo mecanismos, pero al final el hecho de que de que las decisiones importantes se tengan que decidir con el voto a favor de los 27 va a condicionar mucho, sobre todo yo creo que en los próximos 2 años. Veremos si después de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo del 24 se puede empezar a hablar quizá de una reforma de los tratados, que no parece, pero siempre se puede abrir ese horizonte. Y por último, para cerrar, quería preguntarte precisamente por la Unión Europea. Como tú dices, el euroescepticismo cae o como mínimo el Brexit, o sea, los partidos que piden salir de la Unión Europea ya desaparecen o no lo están pidiendo. Eso puede ser una buena noticia para la Unión Europea. Pero como tú dices, Víctor Orbán, aunque salga perdiendo, el resto de partidos euroescépticos pueden encontrarse una situación de poner en jaque a la Unión Europea. No sé cómo la Unión Europea reacciona ante estos partidos. ¿Les tiene miedo? ¿Lo puede superar? ¿Cómo lo ves? Esto todo depende de qué modelo elijamos, ¿no? Qué modelo elija la Unión Europea. En su momento alimentó con mucha facilidad el euroescepticismo con la crisis del euro, es decir, las políticas de austeridad fueron brutales. En unos países brotó un euroescepticismo de derechas, como en Italia con la Lega de Salvini. En otros brotó un euroescepticismo más asociado no tanto a los valores, sino a la economía, pues como decíamos antes, en Grecia o incluso en España. Y claro, ahora da la sensación de que se ha consolidado ya un modelo de soluciones comunes, de una Unión Europea más preocupada por los temas sociales, por sacar adelante pues compra conjunta de vacunas, ser, que yo creo que lo está siendo, ágil en el tema de la gestión de la crisis energética. Si a eso le sumamos que se ha dotado de mecanismos de condicionalidad para acceder a los fondos, aquí, poderoso caballeros don dinero. Ni Hungría, ni Polonia, ni la Italia de Meloni, nadie va a renunciar a fondos europeos porque son un sustento interesante. Entonces, la solución pasa por ahí para la Unión Europea, por mantener soluciones comunes y por protegerse con mecanismos con los que decir, oiga, si te me sales del redil porque te apetezca desintegrar la Unión Europea, yo tengo formas de volver a meterte en vereda. Vamos, que la Unión Europea lo tiene medianamente controlado, vamos a decirlo así, medianamente controlado. Vamos a ser optimistas, por lo menos. Venga, va, exacto. De momento lo vamos a dejar en alto, lo vamos a dejar en modo optimista. Pues como siempre, Emilio Ordiz, un placer tenerte y el miércoles que viene te esperamos con otro tema sobre Europa. Un abrazo, Adri, muchas gracias. Y vosotros ya sabéis que volvemos mañana con un nuevo episodio. Mañana tenemos a Lidia hablando de política española. Cambiamos de Europa, nos volvemos a España y ya sabéis que pasamos lista. Os esperamos a todos y por supuesto os esperamos a todos en patreon.com/simplepolítica para que os hagáis mecenas del proyecto. Ya sabéis que tendréis contenido en exclusiva y muchas otras ventajas. Ya sabéis, patreon.com/simplepolítica. Nada más, mañana nos escuchamos. Un saludo y eso, hasta mañana.